nuestras Biblias en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a estar leyendo y estudiando esta noche ahí, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo. Comenzamos un nuevo capítulo, hemos terminado el capítulo 22 hace un par de semanas atrás. Y este capítulo es un poco duro, Fue un poco duro para aquellos a los cuales fue dirigido, de los cuales el Señor hacía referencia y a los cuales, o sobre los cuales dio algunos ayes. Es un capítulo donde nosotros encontramos al Señor con un hablar en el cual no habíamos encontrado en los capítulos anteriores y tampoco en los próximos. Él protesta en este capítulo sobre la hipocresía, pero sobre todo contra los hipócritas. Y el título que vamos a hablar hoy, el tema que vamos a hablar hoy, es uno de los 3 temas que tiene, creo yo, este capítulo, y tiene que ver con la advertencia contra la hipocresía espiritual. La advertencia contra la hipocresía espiritual. Luego vamos a ver los otros 2 temas también, solamente para titularlos. Pero vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 12. Y vamos a enfocarnos hoy ahí. Luego vamos a ver la introducción a esto y el desarrollo. Dice así, capítulo 23 de Mateo, versículo 1 hasta el 12. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá vemos el primer tema y podemos decir la introducción al capítulo. Todo el capítulo va a hablar acerca de la hipocresía, va a hablar acerca de los hipócritas. En este caso eran personas religiosas, los hipócritas. Y mayormente vemos en la historia que los que son más hipócritas son aquellos que son religiosos, o aquellos que tienen cierta apariencia de piedad, cierta apariencia de santidad, pero realmente es solamente la apariencia. Debajo de eso, debajo de una fachada, hay todo lo contrario. Entonces, este capítulo lo que hace es poner en relieve la hipocresía y abrirnos un poco los ojos, porque a veces pensamos que el hipócrita es aquel que está al lado, el hipócrita es aquel que está enseñando, el hipócrita es aquel que está tratando de mostrar algo, y en realidad a veces hay cierta cantidad de hipocresía en nosotros mismos, no nos damos cuenta. Pero también lo que hace un enfoque acá el Señor es en tener cuidado con aquellos que, teniendo una apariencia, siendo maestros aún de las cosas que hay que hacer, de las cosas que son agradables a Dios, realmente ellos mismos no lo hacen. Realmente ellos mismos tienen una vida contraria a lo que están enseñando.
Y acá es donde quizás esto recae sobre los que enseñamos. Muchas veces enseñamos, y a ver, muchas veces todos enseñamos, ¿no? Todos en algún momento de la vida nos toca enseñar. Aquellos que enseñan o predican con el ejemplo. Pero básicamente aquellos que les ha dado la confianza de parte del Señor de enseñar la palabra de Dios, los preceptos de la palabra de Dios. Y que enseñamos y que realmente tenemos que vivir de acuerdo a lo que estamos enseñando. Y eso es lo que pone en manifiesto el Señor en este capítulo. Pero quisiera contarles una historia, y esto es una historia que es una especie de historia que ha replicado Internet hoy en día. Yo lo vi en varios lugares, en varios sitios donde yo busqué la frase y salía esta historia, pero realmente en otros lados dicen que este hombre murió de otra forma, murió de hecho suicidado. Pero algunos han puesto esta historia de un filósofo antiguo, justamente de la época donde Jesús estaba. Este hombre se llamaba Séneca. Y Séneca había nacido en un lugar llamado Córdoba, en España. Estaban dentro del Imperio Romano, un hombre que era un filósofo, pero además muy reconocido. Y este hombre lo que hablaba era acerca de la moral, enseñaba sobre la moral. Pero dicen que a este Séneca se lo juzgó, se lo puso delante del tribunal de Nerón, y entonces empezaron a interrogarlo. Y ellos le decían así: ¿por qué nos enseñas que se han de despreciar las riquezas y vos retenés y disfrutás las riquezas? Y este filósofo lo que hacía era justamente eso, era tratar de demostrar que las riquezas no eran importantes. Pero ¿saben qué? Lo que hacía era tener riquezas y disfrutar de las riquezas y usar de las riquezas, y a veces abusar. Y entonces le preguntaron así: ¿por qué vos no decís que las riquezas hay que despreciarlas, pero vos vivís en las riquezas y las disfrutás? A lo cual él le respondió a esta gente: porque yo no hablo de mí, sino que hablo de la virtud, o sea, de la doctrina que él enseñaba. Entonces ahí ya había un problema. Él estaba enseñando una cosa, pero estaba viviendo otra. Entonces ellos le dijeron: entonces lo que nos querés decir es que vos hablás de una manera, pero vivís de otra. Y él le respondió, para defenderse, este filósofo, les dijo: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Han escuchado esa frase? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esa es probablemente una historia popular, algo que fue corriendo con el correr de los años y llegó hasta nuestros días, pero realmente no está tan lejos de lo que es la sociedad, no está tan lejos de lo que es la humanidad, y no está tampoco lejos de lo que es el ámbito de los líderes religiosos. Lo vemos mucho eso. Aquel que enseña pero no hace. Y los fariseos en ese momento, en ese tiempo en Israel, la mayoría de ellos no vivían conforme a lo que ellos enseñaban. Dijo un comentarista bíblico que había 7 tipos de fariseos en aquel tiempo. 6 de ellos eran malos. Una parte de esos 7 eran buenos, que eran realmente sinceros, que agradaban a Dios, buscaban agradar a Dios y lo hacían con su vida. Pero de las otras 6 partes eran, como hemos leído acá, eran hipócritas, porque enseñaban una cosa pero vivían otra cosa totalmente distinta. Y el Señor se va a explayar sobre ello del versículo 13 en adelante. Pero la enseñanza que vemos hoy es una advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hace es dirigir primero la enseñanza a los discípulos que Él tenía, a sus seguidores y también a la gente. Fíjense el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ustedes recordarán, los que han estado, que en los capítulos anteriores los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos estos que eran religiosos y algunos partidos políticos, lo que habían hecho era tentar a Jesús para que Él tropezara con alguna respuesta y entonces poder juzgarle.
Entonces había un montón de gente, de religiosos que estaban tratando de hacerle tropezar. Probablemente cuando ellos en capítulo 22 al final dice que ninguno más osó en preguntarle algo a Jesús, parece ser que ellos se apartaron un poco donde estaba Jesús. Y entonces el Señor dirigió estas palabras primeramente a la gente que estaba ahí. Recordarán ustedes que hacía unos 2 o 3 días que Jesús había entrado en Jerusalén y que había una gran multitud que cantaba y le adoraba. Y entonces había un montón de gente en Jerusalén, era una fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua que iba a venir. Entonces había mucha gente allí, estaban sus discípulos y el Señor dirigió primeramente la enseñanza de la hipocresía a sus discípulos y a la gente. Quizás aquellos que se estaban yendo, después de haber preguntado a Jesús, los fariseos, los escribas, quizás llegaron a escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Pero básicamente fue dirigida a la gente y a los discípulos. ¿Y por qué esto el Señor lo hizo para ellos? Hay varias cuestiones que tienen que ver con esto. Hay varias posibilidades. Primeramente porque es probable que estas gentes, estas multitudes y los discípulos todavía no estaban inmersos en la misma hipocresía que estaban los religiosos, los líderes espirituales de la nación de Israel. Y entonces el Señor, para evitarles a ellos que pasen por lo mismo, que tengan la misma actitud de hipocresía, entonces Él les da esta enseñanza y le pone estos ejemplos. Les da esta advertencia. Ahora, por otro lado, también pensamos en los discípulos. Muchos de ellos eran los apóstoles, 12. Uno de ellos era Judas, que no era un discípulo verdadero. Pero los otros 11, muy pronto iban a llegar a ser también ellos maestros. Iban a llegar a ser ellos mismos líderes en Israel, líderes entre la iglesia. Y entonces Jesús estaba enseñándoles a ellos también. Tengan cuidado, porque los líderes que hoy tenemos son hipócritas. Los líderes que hoy tenemos enseñan de una forma, pero viven de otra forma totalmente distinta. Ellos dicen, pero no hacen. Entonces tengan cuidado con esto. Por eso Él enfoca primero a sus discípulos esta advertencia. Ahora, las personas que estaban allí, quizás muchos de ellos no iban a ser líderes de las iglesias. Algunos quizás sí, algunos puede ser que iban a seguir a Cristo después. Pero ciertamente esta enseñanza de advertencia en contra de la hipocresía no es solamente para los líderes religiosos. No es solamente para los maestros de la Biblia. Es para toda la gente, para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque realmente la humanidad caída lo que hace, y uno de sus problemas más evidentes, es justamente eso. Es tratar de tener una fachada, tratar de demostrar o mostrar una cosa que realmente no es. Y eso es la hipocresía. La palabra hipocresía ya la hemos mencionado varias veces, pero era la misma palabra que usaban para un actor en las obras que tenían de teatro. Y entonces el actor lo que hacía era representar a alguien que realmente no era. Y es más, actuaba de una forma que realmente no sentía. Entonces, no era solamente la advertencia para los discípulos, sino también para la gente. Observen cómo son los líderes y no hagan de la misma forma. Pero también Mateo Henry dice así, en cuanto a una de las razones por las cuales el Señor les enseñó a la gente y a los discípulos. Y era por esto, porque es conveniente, y era muy conveniente, conocer el verdadero carácter de las personas, en este caso los líderes religiosos, para que no nos dejemos influir por los títulos, nombres o pretensiones de poder que ellos tienen. Entonces, era también una enseñanza para ellos. Miren cómo son los líderes, en este caso son malos, en este caso son hipócritas. Y entonces, primero conózcanlos para realmente saber si tienen que seguirlos a ellos o si tienen que ir por otro camino. Tienen que ir por otro camino. Entonces, el Señor dirige primero la enseñanza sobre las personas y sobre sus discípulos, a sus discípulos. Realmente era importante
era importante lo que el Señor les dice acá. Fíjense el versículo 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Sobre ellos Él va a hablar y va a decir sobre la hipocresía que ellos tenían en su vivir. Pero dice versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y vamos a leer solamente hasta ahí, porque hasta ahí tenemos este primer punto, que es la hipocresía de los maestros no invalida la necesidad de la enseñanza. La hipocresía de los maestros no invalida la necesidad de la enseñanza. Necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Y no escuchamos a Dios sino por medio de su palabra escrita hoy en día. En aquel tiempo estaba la ley, estaban los profetas, estaban los salmos, estaba todo el Antiguo Testamento escrito. Y ellos podían escuchar, era algo bueno, no era malo lo que ellos estaban escuchando. Por eso el Señor lo primero que le dice a las multitudes, a sus discípulos, le dice, todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Si la enseñanza era buena, si lo que ellos leían obviamente era bueno en la ley, eso tienen que escucharlo, No era una excusa el hecho de que los que estaban enseñando eran hipócritas, si la enseñanza era buena. En aquel momento no había otro tipo de forma para llegar a las Escrituras, a la ley. Los rollos lo tenían justamente estas personas. ¿Y cómo iban a hacer ellos para saber qué era lo que Dios quería que hagan? Escuchando lo que estos hombres decían. Dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos predicaban sobre lo que había escrito Moisés. ¿Y saben de qué escribió Moisés? El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, está bien que escuchen a Moisés. ¿Por qué? Porque de Moisés, de mí escribió él. De Cristo escribió Moisés. De Cristo escribieron los profetas. De Cristo escribió David en los Salmos. O sea que estaba bien que ellos escuchen. Estaba bien que ellos escuchen. La palabra de Dios era necesaria. La palabra de Dios es necesaria. Y no porque pensemos que los líderes, porque pensemos que los maestros son hipócritas, debemos decir, yo no quiero escuchar la Biblia porque yo no quiero ser como ellos. Ellos son hipócritas. Yo no quiero escuchar porque allá son todos unos hipócritas en la iglesia. Entonces, por eso yo no voy a la iglesia. No voy a la iglesia porque todos dicen que son santitos, pero en realidad no son así. Entonces yo no voy. No quiero escuchar. Y se privan de oír la verdad solamente con el pretexto de que supuestamente hay personas que son hipócritas en la iglesia. Entonces el Señor lo que le dijo, primero, escuchen. Va a haber personas que van a ser hipócritas. Quizás va a haber líderes que van a ser hipócritas, esperemos que no en la iglesia. Maestros que lo van a hacer. Y debemos velar para que eso no sea así. Pero no se priven de escuchar la palabra de Dios por esto. No piensen decir, bueno, yo no voy a ir porque es hipocresía. Están todos allí los hipócritas. Así que la necesidad no solamente para los creyentes, no solamente para los religiosos, sino también para aquellos indiferentes que hay en el mundo, también para los ateos, también para los agnósticos. Todos tienen que escuchar lo que Dios quiere decirles a ellos, quiere decirnos a nosotros. MacDonald dijo así, por lo general, su enseñanza, la enseñanza de estos hombres, era fiable, era verdadera. Obviamente tenían algunas enseñanzas, algunas aplicaciones que no eran buenas. Pero en general la enseñanza era buena, pero no era así su práctica. Y ese era el problema. Y entonces lo que vemos ahora, el segundo punto, el primero era que la hipocresía no invalida el poder escuchar la palabra de Dios. Eso no debe ser una excusa. Pero lo segundo que vemos acá es la incongruencia o la incoherencia que ellos tenían de lo que ellos decían a lo que ellos hacían.
la incongruencia era rechazada y no debía ser imitada. La incoherencia de estos hombres no debía ser imitada. Y por eso el Señor pone de relieve el versículo 3 al final. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se acuerdan la frase del principio? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, Jesús dijo así, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No sigan el ejemplo de sus vidas. Sí pueden escucharles. Y estén atentos a la palabra que ellos hablan, pero no sigan las cosas que ellos hacen. Y después les va a decir qué es lo que ellos hacen. Porque ellos debían evitar ser hipócritas como estas personas, estos líderes. Y lo primero que vemos acá es que estos líderes religiosos estaban fallando en por lo menos dos cosas. Lo primero era que sobrecargaban a las personas con reglamentos que ellos mismos no querían seguir y no querían mover, no querían hacer. Eso era lo primero que ellos hacían. Fíjense versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esto era típico de los fariseos, de los escribas, de los religiosos en aquel tiempo. Ellos no solamente tenían la carga de la ley, que ya hemos visto, lo que han estado, cuando estuvimos compartiendo sobre Gálatas, que en la iglesia de Galacia había un problema ya de legalismo. Había un problema de personas que estaban enseñando que además de la fe ellos tenían que guardar ciertos reglamentos de la ley para ser salvos o para ser santos. Entonces la iglesia primitiva pudo superar este problema, pero realmente fue un problema. Y sobre todo en la iglesia de Galacia aparece. Pero acá ellos tenían esta costumbre, no solamente ponían la carga de la ley, de todo el cumplimiento de los 613 mandamientos, sino que también ellos tenían los reglamentos propios que ellos habían creado. O sea, era una aplicación a muchos de esos mandamientos que ellos tenían que ser muy rigurosos y meticulosos para cumplir, lo cual era imposible de cumplir. Era imposible. Pero ellos lo ponían no sobre ellos mismos, sino que lo ponían sobre los hombros de sus discípulos, de las personas que ellos trataban de discipular o de llevar a su lugar de reunión, a su lugar de religión. Entonces, eso era lo primero que ellos hacían. Ese era el primer problema, de que ellos estaban siendo hipócritas. Ahora, hasta Pedro mismo protestó contra los legalistas en Hechos capítulo 15, versículo 10, cuando le dice a algunos en la iglesia, en ese concilio que habían hecho para determinar qué era lo que los gentiles tenían que guardar o no guardar de la ley, y entonces Pedro les dice que ¿por qué nosotros que no podemos llevar, ni nuestros padres podemos llevar estas cargas, ustedes quieren ponerlas sobre los creyentes gentiles? Entonces, esta era la tendencia de ellos. Ponían sobre las personas una carga imposible de llevar y ni siquiera ellos, como líderes espirituales, querían ayudarles a cumplirlas y a sobrellevarlas. Una cosa totalmente contraria a lo que nos habla también Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga los unos de los otros es una tarea entre cristianos, entre creyentes. Pero estos líderes lo que hacían era no sobrellevar las cargas, no las ayudaban a llevar, sino que las ponían sobre los hombres. Imagínense la tristeza que muchos de ellos tenían, quizás muchos de ellos sinceros, seguidores de la religión de los fariseos y los escribas, tratando de cumplir todas estas ordenanzas y viéndose tan agolpados, tan oprimidos, y que ellos entendían que no podían agradar a Dios porque era tanta la carga que ellos tenían. Y ni siquiera sus líderes espirituales les ayudaban para poder salir adelante.
para poder sobrellevarlas. Todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio. Ese era el primer problema que ellos tenían. Pero el segundo problema que ellos tenían, que revelaba su hipocresía, porque ellos decían y hacían lo contrario, era que ellos buscaban el prestigio y el reconocimiento. Los líderes, los maestros buscaban el reconocimiento y el prestigio de las personas. Esto no está tan lejos tampoco de lo que hoy en día vemos, hermanos. Y otra vez vuelvo con nuestra iglesia, ¿no? Esperemos que eso no sea algo que podamos ver acá en esta iglesia. Que los líderes estén tratando de que las personas les reconozcan, toquen trompeta cuando entra el pastor. Obviamente, los líderes deben ser respetados según lo que dice el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas. Pero no hay que tirar una alfombra roja cuando entra el pastor o el maestro de las Escrituras. Eso no lo vemos. Pero eso era un poco lo que ellos esperaban, lo que ellos querían. Era ser reconocidos por el popular de la gente. Eso era lo que ellos querían. Y saben que Jesús ya había hablado y había protestado con respecto a esta actitud de los religiosos en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte, el Señor les dice primero que cuando ellos daban limosna, lo hacían ¿para qué? Para ser visto de los demás. Ellos cuando iban al arca ahí y ponían la ofrenda o el diezmo, lo que hacían era tocar trompeta, se hacían ver y ahí echaban la plata y entonces todos veían, wow, ¿cómo está ofrendando? ¡Qué bárbaro! La verdad es que muy devoto, muy ayuda a los pobres. La limosna. Ahora, también dijo que cuando ellos oraban en público, también lo hacían para ser vistos de los demás, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de orar en público, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y realmente oramos con humildad, tratando de no usar grandes palabras y grandes términos, porque sabemos que Dios está escuchando el corazón. Y no estamos tratando de que la gente y los hermanos piensen, qué bárbaro, qué instruido que es este hermano que está orando. Qué bárbaro, cómo eleva la voz, ¿cierto? Pero los líderes espirituales allí estaban haciendo eso. Se paraban en las plazas y oraban y daban esas grandes oraciones para ser visto de los demás, de la gente. Y también protestó contra ellos sobre la práctica del ayuno, porque también lo hacían para ser visto de los demás. Cuando ellos ayunaban, que era una práctica que era buena, se dedicaban a estar en comunión con Dios, pero ¿qué? Lo que hacían era, no lavaban su rostro, andaban como tirados, arrastrados, y entonces las personas podían ver, este está ayunando, qué espiritual que es, ¿no? Y eso era lo que ellos hacían. El Señor ya había hablado de esto, de esa hipocresía, del ser visto de los demás, de los líderes. No solamente de los líderes religiosos, también de los religiosos, que no eran líderes. Y entonces, por ejemplo, Pablo dice, el Evangelio es totalmente contrario a esto. Porque nosotros no hacemos las cosas para ser vistos de los demás, ¿verdad? Espero que no sea así. Espero que no hagamos todas las cosas que hacemos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, para ser vistos de los demás y para que los demás nos aplaudan. O estemos contando las cosas que hacemos para que los demás nos aplaudan. Si quieres contar algo que estás haciendo y que es bueno, que sea para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, todo lo que hagáis o decís, que sea como para el Señor y no para los hombres. Estamos tratando de honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Y también en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, ¿o busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y Pablo le dijo, si estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, si tuviera el deseo de agradar a los hombres, se hubiera callado la boca y no hubiera escrito la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque hubiera querido agradar a ¿quiénes? A los legalistas, a los judaizantes,
Y él no quería agradar a los hombres, él quería agradar a Dios. Y lo que Pablo hacía, como tantos hombres de Dios hacían, era para agradar a Dios y no para los hombres, no para ser visto de los hombres. ¿Y qué era lo que estos hombres, estos fariseos y escribas hacían para ser visto de los hombres? Dos cosas. Perdón, tres. Lo primero, fíjense ahí capítulo 23, versículo 5. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto es lo primero que ellos hacían. Ensanchaban sus filacterias y hacían que los flecos de sus mantos sean más largos y más vistosos. Esto era una forma de vestir, una forma de representarse. Las filacterias eran unos rollitos de pergamino que tenían ciertos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, de la ley, básicamente. En la ley decía, en Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 8, decía que los israelitas tenían que leer la ley, tenían que leérsela a sus hijos y tenían que compartirla a sus nietos y tenían que llevarla y compartirla en todos lados, tanto en la casa como cuando salían de la casa y cuando iban de camino también. Tenían que enseñarle la ley a sus hijos para que aprendan a temer a Dios. Y en la frase que Dios le manda a escribir a Moisés, dice, y las tendrás, a estas leyes, las tendrás en tu frente, las tendrás en tus manos también, y ellos interpretaron que lo que tenían que hacer era hacerse unos rollitos y ponerlos en unas bolsitas, en unas cajitas que tenían en su muñeca. Algunos las ponían acá, en el brazo, cerca del corazón. ¿Por qué? Porque decía, cerca del corazón vas a tener estas palabras. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ponerlas acá, vamos a ponerlas en nuestras frentes, en nuestra frente las escribiréis, las ponemos ahí. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo decir con eso? Todos nosotros entendemos eso. Dios estaba queriendo decir que lean la ley, que la incorporen a sus vidas y que vivan de acuerdo a lo que la ley decía. Dios nunca dijo, tienen que hacerse físicamente estos rollos y ponérselos y pegárselos en la frente. De nada sirve que yo vaya a la Biblia, lo dije esto la otra vez, no me acuerdo en qué mensaje, que yo vaya a todos lados con la Biblia si realmente no conozco la Biblia. Voy a parecer más espiritual si vengo con la Biblia bajo el brazo, pero realmente si no la conozco, si no la practico, ¿soy más espiritual? Creo que no. Entonces lo que hacían estos fariseos y escribas era agrandar esas filacterias. Miren qué grandes que son los rollitos que tienen las filacterias. Deben ser súper espirituales. Esa era la hipocresía que ellos tenían. Y eran vistos por los hombres. Y lo otro que hacían era sus mantos. También en la ley decía que ellos tenían que ponerse en sus mantos unos flecos de color celeste. Y esos flecos de color celeste los tenían para recordar que ellos eran el pueblo de Dios. Solamente para eso. Era un recordatorio. Y que ellos eran el pueblo de Dios y que no se olviden de que ellos tenían que honrar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Ahora, ¿qué era lo que hacían los fariseos y escribas? Lo hacían más grandes, más largos, y entonces todos decían, wow, este sí que se lo tomó en serio eso. Este debe ser más espiritual, debe ser más piadoso que los demás, porque miren cómo son sus flecos de sus mantos, son muy largos y muy vistosos. Lo hacían para ser vistos de los hombres. Esto era lo que hacían. Ahora, lo segundo que hacían, fíjense, en versículo 6, dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas. Esto es lo segundo que hacían para ser vistos de los hombres. Obviamente, en la iglesia no tenemos esa costumbre, ¿no? No se acostumbra a sentarse en los primeros asientos. ¿Por qué? Porque generalmente los primeros asientos es un poco incómodo, ¿no? El que está sentado en el primer asiento es como que está así mirando para arriba, está medio complicado, ¿no? Generalmente tratan de ocupar los últimos asientos. Cuando uno llega tarde por ahí a la reunión, trata de no sentarse en el primer asiento. ¿Por qué?
Porque también es incómodo entrar y llegar y que todos lo vean, y es como que uno pasa un poco de vergüenza, un poco de calor ahí, ¿no? Entonces no quiere sentarse en el último asiento. De última se queda ahí parado en el fondo, ¿no? Entonces eso no lo vemos en la iglesia hoy en día. Es raro para nosotros. ¿Cómo era que estos hombres querían ocupar los primeros asientos en las fiestas y en las sinagogas? Es rarísimo, pero tenía su porqué. Porque ellos, cuando ellos llegaban a una fiesta, estaban los invitados, obviamente cuando uno llega a la fiesta de 15 o a la fiesta de casamiento, ¿qué hay? Hay muchas mesas, pero está la mesa principal, ¿no? En la mesa principal están ¿quiénes? Está la que cumple 15 o están los novios o los esposos ahí, la esposa y el esposo. Y entonces, cuando llegamos ahí, a la fiesta de casamiento, según dónde nos toque sentarnos, nosotros pensamos es cómo somos de importantes para la familia, ¿verdad? Si nos toca la mesa número 2, la 1 es la de los casados, la número 2, entonces somos importantes. Ahora si nos toca la mesa número 16, entonces no somos tan importantes. Llegamos casi que de relleno ahí. Ahora ellos lo que querían hacer era ocupar los primeros lugares. ¿Por qué? Porque eso le daba importancia a ellos, les daba prestigio. Estar en los primeros lugares era ser reconocido, no cualquiera se sentaba en el primer lugar. Imagínense uno llegando a una fiesta de 15, teniendo la mesa 16, pero yendo a la mesa 2. De ahí le van a decir, vení, no, vos tenés que sentarte acá atrás, a donde está oscuro, ¿no? Y es triste eso. Ahora ellos buscaban los primeros lugares en las fiestas, pero también en las sinagogas. Y esto tenía que ver con que los primeros lugares en la sinagoga, donde se predicaba, se enseñaba la ley de Dios, eran los lugares que estaban más cerca de donde se guardaban los rollos de la ley. Entonces ellos interpretaban que además de ser una cuestión de jerarquía, también era estar cerca de la ley, no era cualquier cosa, Es como si hoy en día nosotros consideráramos que este lugar, este púlpito es sagrado, ¿no? El púlpito es sagrado. Y entonces todos quieren estar cerca ¿de dónde? Del púlpito, ¿no? Mientras más cerca del púlpito está más bendecido, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso ellos querían también ocupar esos primeros lugares en las sinagogas. Esto era lo segundo que ellos hacían. Y lo tercero que ellos hacían era, versículo 7, que amaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y esto también habla acerca del orgullo que ellos tenían. Porque cuando ellos llegaban a una plaza, con sus filacterias bien grandes, con sus flecos también muy largos y grandes y coloridos, esperaban que las personas los saluden con mucho afecto, con mucho respeto, con mucha honra. Y entonces por eso ellos amaban el ser saludados. Hoy en día hay personas que son un poco vergonzosas, ¿no? Un poco introvertidas. Y por ahí si uno llega, trata de que nadie lo salude, ¿no? Porque no quiero saludarme. Bueno, esto no era totalmente lo contrario. Ojalá que todos me saluden y que todos se rindan a mis pies. Eso era lo que ellos estaban pensando. Y de hecho, dice que ellos lo que amaban era que le llamen rabí, que los hombres le llamen rabí, rabí, que le den el título de maestro. Usted es el maestro en Israel. Usted es aquel que enseña la ley de Dios. Era importante. Era el título más importante entre ellos, el rabí. Y ellos querían eso, amaban eso. No era que solo lo querían, lo amaban. Y como dije al principio, esperamos que no tengamos esa tendencia en nuestras iglesias, de querer que las personas nos respeten por los títulos que tenemos, por los títulos. Hoy en día hay muchos lugares donde a las personas que están adelante o a las personas que son líderes los llaman o buscan el título de ¿qué? De apóstol tanto, del profeta o la profeta tanto.
¿no? O entre los evangelistas, los que son de la rama nuestra, vamos a dar introducción al doctor en teología tal, ¿no? Y entonces no aplauden, algunos sí, tienen esa costumbre, pero nosotros no tenemos esa costumbre de aplaudir, pero qué bárbaro, el doctor en teología. Y quizás es algo correcto, está bien, la introducción, para dar un contexto de quién es el que va a hablar, pero el problema no es en el que está anunciándolo, sino en el que está por subir a la grada y para predicar, si realmente eso hace que su corazón se eleve. He escuchado una predicación, un mensaje de uno de estos maestros de las Escrituras, también un erudito, y que en una de estas conferencias le dieron la introducción. Y la introducción duró como 30 segundos, casi un minuto, porque empezó a nombrar todos los títulos que tenía esta persona. Y entonces yo pensaba, realmente está como alentando el ego de esa persona, en vez de honrarle como lo que es. Ahora, hay muchas iglesias que son así. Inclusive dentro de las iglesias católicas, ¿no? Lo que vemos es que a los ministros se les llama padre, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de eso, padre. Y también se les llama a los más grandes, al Papa, por ejemplo, se les llama reverendísimo, ¿no? Me acuerdo cuando salió el nuevo Papa, el Papa argentino, que había un hombrecito que decía y daba todos los títulos, y uno de esos era reverendísimo. ¿Se acuerdan de eso? Y eso es algo que no tenemos la costumbre, pero es algo que estas personas, estos líderes religiosos amaban, que los llamen rabí de esa forma. Y entonces el Señor tiene que echar por tierra todo eso y darle la verdadera jerarquía y cómo ellos debían realmente comportarse. ¿Quiénes? Las gentes y los discípulos. Cómo ellos debían vivir su vida cristiana. No en hipocresía, no buscando ser visto de los demás, no buscando agradar a los hombres, sino buscando agradar finalmente a Dios. Porque si queremos agradar a los hombres, hermanos, ¿saben una cosa? Si nosotros queremos agradar a los hombres, realmente no vamos a poder agradar a Dios, porque sí, si nosotros agradamos a Dios, puede ser que seamos agradables a los creyentes, pero no vamos a ser agradables a todos los demás. Muchas veces cuando agradamos a Dios, no agradamos a todo el entorno en que estamos inmersos. ¿Por qué? Porque casi ninguno de ellos conoce al Señor. Entonces agrademos a Dios, no agrademos a los hombres. Ahora, escuchen esto, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 3 cosas le dice. Primero, le dice, vosotros no queráis que os llamen maestro. Le dijo a sus discípulos particularmente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos iban a ser maestros de la Escritura. Iban a ser maestros. Iban a enseñar a la iglesia, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Entonces, él le dijo, ustedes no quieran que os llamen maestro. Si lo son, no estén anhelando que los llamen así. Pero lo segundo es que le dice es, y no llaméis Padre vuestro a nadie. O sea, no solamente no anhelen, sino que tampoco llamen Padre a nadie. Y lo tercero dice, ni seáis llamados maestros. O sea, no solamente no quieran ser llamados maestros, sino tampoco sean llamados maestros. Y esto es algo que a veces empezamos a pensar, ¿qué estaba diciendo el Señor acá? ¿Qué estaba diciendo? Porque nosotros vemos en todo lo que falta del Nuevo Testamento, en las epístolas, sobre todo, en las epístolas paulinas sobre todo, que había muchas referencias a los maestros, ¿no? Y al respeto que hay que tenerle a los líderes y a los maestros en las congregaciones cristianas. Saben que hasta Pablo mismo
se consideraba padre de muchos de sus hermanos en Cristo. Pero no era de una forma de exaltación, sino de una forma cariñosa. Sobre los corintios dijo, yo soy como un padre de vosotros, he sido padre espiritual de ustedes. A Timoteo le llama verdadero hijo en la fe. O sea que es como que estaba diciendo, yo soy padre, ¿de quién? De Timoteo, pero de una forma cariñosa, porque los había engendrado en Cristo, le dijo a los corintios. Yo os engendré en Cristo. Entonces, no era de una forma de sobreexaltarse sobre los demás, no era una jerarquía que él estaba tratando de ganarse. No era, Pablo no decía, está el Padre en los cielos, después estoy yo y después vienen todos mis hermanos. No. Y cuando Pablo enseña acerca de los maestros, y eso lo hace en varias de las cartas, y dice que las iglesias iban a necesitar, ¿qué cosa? Maestros subalternos que enseñen a la congregación, que sean subordinados al maestro que es Cristo. Eso era necesario. Pero, ¿qué estaba diciendo entonces el Señor? El Señor a lo que apunta no es simplemente a quitar completamente el tema de los maestros, sino que lo que estaba diciendo es que hay uno que es vuestro Padre y que está en los cielos, y a nadie más llamen Padre espiritual, porque hay uno solo. Cuando nosotros oramos, ¿cómo decimos? Padre nuestro que estás en los cielos. No decimos Padre Pedro, no decimos Padre Pablo, San Pablo, no oramos a los santos, a los ángeles, sino que oramos solamente a nuestro Padre Celestial. Pero cuando hablamos de maestros, sabemos que hay maestros entre hermanos, ¿está bien? De eso trata la Escritura. Hay maestros entre hermanos. Y finalmente, realmente a veces somos maestros entre todos. ¿Por qué? Porque predicamos ¿con qué? Con el ejemplo, como dije al principio, ¿no? Entre todos somos maestros de alguna forma. Pero no debemos anhelar los títulos y no debemos esperar que las personas nos aplaudan por esos títulos. Hoy en día hay mucho de esto, doctorados en teología y maestrías y magíster y maestros y demás. Tengamos cuidado con eso. Podemos ser maestros, instruirnos en la palabra, estudiar en un seminario bíblico, en una universidad bíblica, si quieren en MacArthur, si tienen para pagarlo o en otro lugar, pero eso no hace a la jerarquía. Somos todos hermanos, si realmente hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Ahora finalmente el Señor les dice así, para terminar, fíjense el versículo 11 y 12. Esta enseñanza también se la dio a los discípulos en Mateo capítulo 20, cuando algunos de ellos estaban anhelando estar en un buen lugar. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué ellos no debían esperar, no debían desear, no debían llamar a otros maestros, ni dejar que otros les llamen maestros a ellos, así como a Cristo llamaba maestro? ¿Por qué? Porque el que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Demuestren que son maestros. ¿De qué forma? Siendo humildes y sirviendo a los demás. Esa forma es la mejor forma para ser un buen maestro. Esa es la mejor forma. Podés hablar, podés decir, podés enseñar todo lo que quieras. Pero si con tus hechos, con tu forma de vivir, no lo estás avalando, no lo estás respaldando, no te va a funcionar. Nadie te va a creer y nadie te va a hacer caso, nadie te va a seguir. Entonces, el que es el mayor, es el que es el maestro entre vosotros, que dice, sea vuestro siervo. Enseñe con el ejemplo. Y versículo 12 da esta cláusula, podemos decir, de la Escritura que viene desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, que dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es una premisa que vemos tanto en los Proverbios, ¿está bien? Lo vemos en Proverbios y lo vemos en Primera de Pedro también, que
aquellos creyentes que por un tiempo tenían que ser quizás humillados para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. La ley de el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Eso es una ley universal, es una ley bíblica. Y la ley de que se humilla será enaltecido, la podemos ver, quisiera que terminemos con en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y este es un ejemplo, este es el ejemplo a seguir. No el ejemplo de los líderes hipócritas que enseñaban una cosa y hacían otra. No de aquellos líderes que estaban buscando siempre el prestigio y el aplauso. No de los líderes que querían hacer todas las cosas para ser vistos de los demás, en vez de para hacerlas para ser vistos de Dios y agradar a Dios. Este es el estándar que debemos tener como cristianos. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y escuchen esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando Cristo les dijo la máxima, podemos decir, de la humildad, le dijo, aquel que se humilla será enaltecido, él sabía de qué estaba hablando. Cristo sabía de qué estaba hablando, porque Cristo estaba en la gloria y él descendió y se humilló hasta lo sumo para, ¿qué cosa? Para luego de hacer su obra de redención, ser exaltado nuevamente. Fíjense lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual que Dios le exaltó, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo sabía de lo que estaba hablando cuando Él dio esa última frase, pero eso no era solamente una frase bonita, sino que era una frase que debe ser una verdad, una realidad en nuestra vida, la vida de humildad, no la vida de hipocresía. No la vida de querer agradar a los hombres, sino una vida de humildad, así como Cristo. Imitemos a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tanto por tu palabra que podemos compartir en esta noche. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en este lugar para congregarnos, para cantar alabanzas a tu nombre, para honrarte. Y, Padre, te pedimos que ahora estés trabajando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Y pedimos, Padre, que estas palabras que hemos oído hoy no se vayan por otro oído, no sean olvidadas, sino que sean cumplidas por nuestra conducta diaria. Padre, te pedimos que tomemos nota de lo que hemos escuchado, que realmente si vemos que hay en nosotros una actitud de hipocresía, aunque mínima quizás, pero es grande delante de tus ojos, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a quitarla y que podamos andar como el Señor dijo, en humildad, porque sabemos que tú exaltas a aquellos que andan humildemente. Te pedimos, Padre, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.